Bendiciones, amados. En esta hora quiero hablar bajo el tema la fe y la vida cristiana en su parte 2. Como recordarán, les dije que iba a tratar de ir trayendo continuación de audios o de vídeos que grabé anteriormente, pero que no tuve el tiempo suficiente para expandirlos, para explicarlos de una mejor manera, o por lo menos de una manera que fuese más comprensible. Entonces hoy quiero hablar sobre el tema la fe y la vida cristiana, o la fe y la importancia en la vida cristiana. Y para eso vamos a ver Gálatas 3 del 1 al 5. El mensaje es de una forma expositiva, y que comenzamos leyendo los 4 versos o los 5 versos que dicen así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bendito sea Dios por tu santa y gloriosa palabra. Quiero decir acá que el apóstol Pablo está en una situación de incertidumbre, de incomprensión, de no creerlo. Él había gastado mucho tiempo hablándoles de forma precisa y de forma clara del Evangelio del Reino, de la palabra de Dios, del poder de Dios, de cómo, de qué manera se recibía por fe y para fe la palabra, el poder de Dios a través del Evangelio. Él, con lujo de detalles, les había enseñado a los Gálatas todas estas cosas. Él en su corazón estaba confiado, seguro de que ellos sabían con certeza la verdad. Sin embargo, cuando se entera de que no están tan claros, de que están prestando oído a otras cosas y que están, por decirlo así, volviendo a judaizar, volviendo a los rudimentos, volviendo a las ceremonias, volviendo a los sacrificios, o procurando pensar en ellos como cosas importantes que ayudasen a la obra de gracia de Cristo. Él está sorprendido, él está, vamos a decirlo, él está golpeado espiritualmente y se siente triste. Confundido, tal vez no. Triste, sí. ¿Y cómo yo hago esa deducción? Muy sencillo. Pablo comienza hablando y lo primero que les dice es una exclamación. Mira que está en signo de exclamación. Oh, Gálatas insensatos. Ahí hay admiración, él está admirado. Oh, Gálatas insensatos. Y inmediatamente formula una pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? No voy a seguir leyendo, voy a ir poco a poco. Oh Gálatas insensatos. Vamos entonces a examinar la palabra insensatos. Y dice: insensatos no se refiere aquí a la falta de inteligencia, a la falta de capacidad intelectual, académica, a ser un profesional o no serlo. No viene de ese punto de vista esta expresión, no, sino que viene de una falta de obediencia. Está hablando de insensatez en el sentido de no obedecer a la palabra de Dios. Y para yo poder tener un sostenimiento de lo que estoy hablando, para que ustedes me comprendan, lo vamos a ir a la palabra, pues la palabra interpreta la palabra, y leemos en Lucas 24:25, y dice la palabra del Señor: entonces él les dijo, hablando de Cristo Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cristo Jesús, utilizando también una frase de admiración.
Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vemos aquí que se está hablando de una insensatez. Él también está hablando de insensatez. ¿Por qué? Porque no han creído. Porque no han creído. Entonces no está relacionado con inteligencia. Ahora, veamos un poquito más. Vayamos a primera de Timoteo, o vamos a Titos 3.3. Voy a poner nada más dos referencias para no hacer muy largo el vídeo. Titos 3.3. Tito 3.3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y deleites diversos y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces nos queda claro que está hablando aquí el Espíritu Santo de una falta de obediencia a la palabra. Pablo expresó así su extrañeza, su conmoción. Él estaba conmocionado, y el enfado también por la deserción de los Gálatas. No solamente estaba extrañado, no solamente estaba conmocionado, él estaba enfadado porque los Gálatas estaban desertando, por decirlo de alguna manera, de la palabra verdadera que habían recibido a una palabra que se les estaba arrimando peligrosamente para seducirlos a no creer la verdad. Y él lo expresa con esa palabra fuerte al principio: oh Gálatas insensatos. Vemos que esto no es nuevo. Hoy en día hay personas que han sido formadas correctamente en el Evangelio, en las congregaciones. Hay congregaciones, las menos tristemente, que se dedican a enseñar de forma correcta la palabra de Dios y a ser discípulos. Y muchas veces estos que han sido formados y han sido enseñados terminan yéndose por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error, como dice Efesios 4:14. Y se terminan yendo de las congregaciones y luego hablan pestes y cosas. ¿Por qué? Porque se desvían de la fe, porque no obedecen, porque son insensatos. Vamos a seguir adelante. Dice: recuerde que le estoy diciendo por quiénes eran los que estaban causando esto. Yo les dije a ustedes que son los judaizantes, aquellos maestros falsos que plagaron a la iglesia en Galacia. Y podemos ver eso en un contexto histórico, pero no hay tiempo ahora. Ahora, la palabra que sigue es fascinó, encantó, o encantados o engañados por medio de halagos y promesas falsas. El término aquí indica que los judaizantes recurrieron a la manipulación de las emociones. Qué peligroso es eso, ¿verdad? Qué peligroso es cuando los líderes espirituales, los cristianos, la congregación o personalmente, cada individuo, utiliza las emociones para mover el entorno a quien está hablando. Cuando tú necesitas las emociones, ver en tu alrededor, en tu entorno, algo místico, algo sobrenatural, algo que parece que se está gestando. Es decir, usted necesita una evidencia física para creer lo que te ha sido enseñado. Cuidado, tú estás dando un paso muy peligroso. Estás dejando la fe. Sí, estás dejando la fe, porque la fe viene por el oír y no por el ver. Cuando tú necesitas ver y sentir para creer, estás en un terreno, perdóneme, pero no cristiano, en un terreno peligroso, tremendamente peligroso, porque de ese terreno falso que no está sobre la roca, que te dice que tienes que estar afirmado en Cristo en fe y para fe. Recuerde que el tema es la fe en la vida cristiana, o la fe y la vida cristiana, y van amarrados, van ligados, no pueden separarse. Pero cuando yo necesito de algo que sea sobrenatural, o que por lo menos lo aparente, yo estoy en problemas. Estoy en problemas porque estoy dejando la fe. Y aquí dice claramente: los fascinó con el sentido o con
o con el propósito de darnos a entender que era algo como mágico, que era algo como sutil, que era algo que venía como de otra versión dice hechizado. ¿Quién hechizó? Cuando tú dejas la fe para poner tu mirada en lo que se mueve. Hay muchas personas que van a una congregación o se congregan en X lugar y van de visita a otras congregaciones, y si no ven nada sobrenatural, si no ven por acá gritos o alzas de voz o disminuciones de voz, si no ven personas llorando, si no ven personas alzando manos, si no ven muchas cosas de estas, dicen, esa iglesia está muerta, esa iglesia no tiene vida, ahí no se mueve el espíritu. Pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir ahí no se mueve el espíritu? Si la palabra de Dios dice claramente que en cada uno de nosotros fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Lo que sucede es que hay congregaciones donde se practica con mayor libertad que cada quien exprese lo que está sintiendo. En algunas ocasiones pues se exceden, sí, se llega al desorden, al escándalo, y no es propio tampoco. Hay otras que son muy rígidas y no se permite. Yo estuve congregándome en una congregación que me gustaba todo, excepto que yo decía, para mí, esa iglesia está de muerta en adelante. Yo estoy de acuerdo, hay que orar, y cuando se ora, en las congregaciones principalmente, uno está al frente y está dirigiendo, el resto debiese nada más asentir en su corazón con un sí, con un amén, o reforzar la oración de forma callada, que nadie más se oiga. Pero a veces el que está dirigiendo va por un lugar y el otro va por otro lugar, y es un escándalo. Nadie sabe qué está pasando. Y eso también suele suceder a veces en reuniones de grupos de personas, 2, 3, 4 personas juntas, y alguien está dirigiendo una oración y se oyen más los que están al otro lado. Eso es un desorden. A Dios le gusta el orden. Perdón por esto, pero salió de mi corazón también. Ok, seguimos adelante. Dice, punto 2, dice, recibiste el Espíritu. Va la pregunta que él hace. Cuando él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Bueno, estábamos hablando de fascinar, ¿verdad? ¿Qué era? Lo estaba explicando. Para no obedecer a la verdad. Aunque este término, la verdad acá, no lo contemplé como para poner ahí una nota a un lado. Quiero hablar un poquito respecto a la verdad. Y es que la verdad, para no obedecer la verdad, Pablo lo que está aquí enfatizando, señalando con fuerza, queriendo poner un argumento de peso, es que la verdad que les fue predicada, que la verdad que les fue enseñada, prevalece sobre todo este tipo de manifestación de mentiras y de obras que los judaizantes querían hacerles adoptar. Recordemos que la palabra dice que yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces la verdad que le fue enseñado no fue otro que Cristo mismo es el Evangelio. El Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. La escritura toda gira alrededor de Cristo, es por Cristo, para Cristo y en Cristo. Y Él es la verdad. Entonces les dice, para que no obedecieran, ahí está la insensatez, a la verdad. Vamos de nuevo. A vosotros, o sea, al pueblo que le está hablando, a los cristianos, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les está hablando de todo lo que les enseñó con antelación. Le fue presentado claramente. ¿Qué les está diciendo? La palabra griega describe la colocación de avisos oficiales en lugares públicos para exhibición. Les está diciendo que fue algo que todo el mundo se dio cuenta, que estaba siendo crucificado por algo. Entonces, haciéndoles ver la evidencia firme, que era la verdad sostenible, no solamente por las profecías de la palabra de Dios, sino también por los hechos evidentes legales de aquel momento, judiciales de aquel momento. Ok. Y luego dice que crucificado, la crucifixión de Cristo fue un hecho histórico que ocurrió una sola vez y que tiene resultados continuos por toda la eternidad. El sacrificio de la muerte de Cristo suministra el pago eterno por los pecados de los creyentes y no necesita ser complementado por obra alguna humana, en absoluto.
Pablo está recalcando esta verdad. Cristo murió, fue evidente, es histórico y no necesita complemento. Por eso él está enojado, él está enfadado y él les está presentando argumentos de peso, y entre ellos está la verdad. Lo que les dije, lo que les enseñé, lo que me enseñó el Señor Jesús, lo que él enseñó a sus discípulos, fue la verdad, porque él mismo era la verdad y no se halló mentira en su boca. Seguimos adelante. Ahora él les lanza una pregunta, porque como está enfadado, él les lanza una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir el Pablo con esto? ¿A qué está apelando? La respuesta a la pregunta retórica de Pablo es obvia. Es una pregunta que se contesta por sí solo. ¿Por qué? ¿Cómo lo recibiste? ¿No? Fue por las cosas de la ley, fue por lo que practicaste, fue por los sacrificios, fue por las cosas que anteriormente practicaban, que os obligaban sí o sí a cumplir con ritos y a cumplir con cosas. O fue por el oír con fe en la palabra de Dios, y la respuesta es por el oír con fe. Por eso es que es retórica, ella misma se responde. Dice, los gálatas habían recibido el Espíritu al ser ¿qué? Salvos. Romanos 8:9. Vamos a leer Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, 8 verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está llevándolos a un pasaje poderoso y les está diciendo que tienen el Espíritu y que lo que han recibido y han adquirido es a través del Espíritu. Y si tienen cualquier otra cosa que no ha venido del Espíritu, primeramente no son de Dios, porque no son de Él. ¿Se da cuenta cómo Pablo está recalcando con firmeza, con sutileza, pero también con arrojo y valentía para despojar, deshacer y quitar estas infiltraciones judaizantes que estaba dañando a los gálatas? ¿Se da cuenta cómo él está trabajando? ¿Se da cuenta cómo el celo le estaba consumiendo? Como debe consumirnos a nosotros al mirar cosas que no están de acuerdo a la palabra y atacarlas como cristianos, como hijos de Dios. Seguimos adelante. Primera de Corintios 12:13. O vamos a ir a Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Dice la palabra de Dios. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha sido dado. Recalcando una vez la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Si el cristiano no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada, no es de Dios. Y 4:13 de la misma carta dice así, 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Está fuerte el argumento, está sólido el argumento, nos hace reflexionar y nos hace también ver que los gálatas se les estaba dando una exhortación fuerte basado en la palabra para que pudieran desechar de sí esas cosas que se les estaban adhiriendo, esas cosas que se les estaban llegando a sus vidas y los estaban confundiendo. Entonces, seguimos adelante. Y con estos versos les estaba hablando de que no fue como resultado de guardar la ley. No fue ese. No. Pablo no podía creer con cuánta facilidad habían sido engañados los gálatas. Así que hizo una segunda pregunta retórica para reprenderlos con su necedad, comenzando por el Espíritu. O sea, ellos comenzaron el Espíritu, están acabando por la carne. O sea, van a volver a la noción de la naturaleza humana caída y pecaminosa. Ok, y dice aquí una palabra.
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, hablando de lo que acabo de citar, de la humanidad caída. Si es que realmente fue en vano, tal cosa habéis padecido, si es que realmente fue en vano. Les está hablando que el padecimiento, que lo que ellos han sufrido, que la persecución, que el aprender, que el deshacerse de aquellas cosas, todo ese padecimiento, tiene significado esta palabra en el griego de experimentado. O sea, todo lo que hayan experimentado, todo lo que han vivido, se aplica solo a las situaciones de penurias, y no solo a la situación de penuria, pero Pablo empleó la palabra para describir la experiencia personal de salvación en Jesucristo que habían tenido los Gálatas. Había sido fuerte, habían padecido mucho, habían sufrido mucho, y él les está diciendo todo lo que pasasteis, todo lo que experimentaste, todo lo que viviste, y usando la palabra aquí, todo lo que padeciste, ¿fue en vano? Si es que realmente fue en vano. Porque si no es por el Espíritu, todo lo demás es en vano. Si se podía adquirir a través de la ley y a través de los sacrificios, de los ritos, de las ceremonias, y de guardar esto y aquello con rigidez, con firmeza, podríamos decir semejante como a lo que Pablo dijo, por demás murió Cristo. Pero no era así. Y Pablo estaba convencido y les estaba hablando fuerte. Si realmente fue en vano. ¿Qué fue lo que fue en vano? Vamos a leer solamente un pasaje allí, 8.13 de Lucas. Lucas 8.13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. El evangelio le fue predicado, ¿verdad? Esta parábola cayó en diferentes terrenos, no vamos a ahondar en eso. Pero hay estos que cayeron sobre la piedra, creen por un tiempo, vienen las pruebas, vienen los judaizantes, como acá en Gálatas, y comienzan a meter ese veneno, comienzan a meter esa falsedad, y como no tienen raíces profundas, cimentadas y arraigadas en la palabra, y el Espíritu, que es la misma palabra, no está en ellos. No tienen contacto directo con ellos, o no lo han tenido realmente, termina desviándose, nunca lo tuvieron. Entonces, ¿realmente fue en vano? Claro que no, la respuesta es no, no fue en vano. Lo que de Cristo se habló es verdadero, lo que de Cristo se habló es real. Seguimos adelante. Es el oír con fe, verso 4. Tantas cosas habéis padecido, si es que realmente fue en vano lo que nos estamos hablando. Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una última pregunta. ¿Lo hace por la ley o por el oír con fe? El oír con fe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere hablar Dios aquí? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué quiere el Señor que entendamos? El oír con fe. A través de la fe salvadora de Cristo, Dios les concedió tan pronto que escucharan el Evangelio, según Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice la Escritura. 10:17 de Romanos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo adquirieron fe? Oyendo la palabra de Dios, y el oír por fe. ¿Qué quiere decir el oír por fe? En la obediencia de la fe de la palabra de Dios. También se puede transliterar ese oír a obedecer. Entonces, al obedecer la palabra. Entonces, es a través del oír por fe y para fe que ellos adquirieron el Espíritu, según el verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién? Dios, y hace maravillas entre vosotros. Los Gálatas habían visto maravillas, se habían enterado de milagros y de cosas que sucedían. Probablemente entre ellos habían sucedido cosas maravillosas, porque Dios respaldaba a su apóstol con señales y prodigios también, y Dios estaba en ello para mostrar a los Gálatas que venía de Dios todo aquello. Dice: y aquel que obra maravillas, y esto es verdad porque está escrito, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe.
lo hace porque ustedes son muy buenos, lo hace porque guardan todos sus ritos, lo hacen porque van a todas las ceremonias, porque guardan las lunas nuevas y los días de reposo, por esto o por aquello, o lo hacen porque escucharon en fe la palabra de Dios. Y dice Romanos 10:17 que es por el oír y el oír por fe en la palabra de Dios. Pablo mismo les está contestando, lo hace a través del Espíritu y por el Espíritu, el oír por fe. Entonces, esta carne que parece que es débil y caída, se levanta muchas veces con un poder que si no estás arraigado en la palabra, que si no estás cimentado en el Espíritu, que si no estás ceñido a las cosas de Dios, te puedes desplomar. Porque la carne es débil en el sentido de buscar a Dios. Es débil en el sentido de que nunca está dispuesta para orar, de que nunca está dispuesta para escudriñar, de que nunca está dispuesta para adorar. No, la carne es débil en ese sentido. Es débil para acercarse a Dios, porque aunque quisiera, no puede, dice Pablo. No puede, porque tampoco puede. Pero sin embargo, es fuerte para oponerse al Espíritu, ya que vivimos en un mundo caído, gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás, y por un sistema que nos impulsa a todo lo que es antivalores de Dios, antimoral y por supuesto contra el Espíritu. Por eso que la carne cobra fuerza y se levanta contra nosotros, y por eso que nosotros tenemos que luchar en el Espíritu y a través de la fe. Por eso la fe en la vida cristiana es trascendental. Si tú no operas en fe, si tú no vives por fe, si tú no haces las cosas en fe en Cristo Jesús, no vas a progresar. ¿Por qué? Dice Hebreo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque por la fe alcanzaron un gran testimonio de los antiguos, porque por la fe Noé, al ser advertido de cosas que no se veían, preparó el arca en la cual él se salvara, y también 8, o sea, 7 y el 8, su familia. Por la fe, Josué conquistó las ciudades. Por la fe, Moisés pasó por el mar rojo sin que sus pies se mojaran, ni el pueblo de Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, Rahab la ramera guardó a los espías y los ocultó y les enseñó el camino para que huyesen después. Por la fe adquiriste vida eterna. Por la fe estás esperando que Cristo vuelva. Por la fe estás escuchando este mensaje. Por la fe yo estoy predicando este mensaje. Si no hay fe, no hay evangelio. Si no hay evangelio, no hay Cristo. Si no hay Cristo, no hay salvación. ¿Ves la importancia de la fe en la vida cristiana? ¿Ves por qué tienes que arraigarte y cementarte en Dios? ¿Ves por qué debes tener a Dios en tu corazón y arraigarte cada vez más? Que no te muevan las situaciones externas, el entorno, porque entonces estás viviendo en las emociones, entonces estás viviendo en el mundo natural. Y el cristiano hace tiempo dejó el mundo natural desde que llegó a Cristo. Vive en un mundo que no puede salirse de él, como dice la palabra de Dios en San Juan 17, pero sí fuera del sistema, fuera de este mundo, no siguiendo las corrientes de este mundo, sino prosiguiendo al Evangelio, a la palabra de Dios. Entonces quiero culminar este mensaje aplicando lo que Pablo quería que este pueblo supiese, y lo que Pablo ahora, a través de Pablo, por la pluma de Pablo, pero en inspiración del Espíritu Santo, Dios quiere hablarle a la iglesia. Dios quiere hablarte a ti y quiere hablarme a mí. Dios quiere que nosotros no seamos insensatos. Yo voy a traducir una palabra más bonita, que nosotros no seamos desobedientes a la palabra de Dios. Dios quiere que estés seguro, con total certeza, de que tienes el Espíritu de Dios en ti y que todo lo que recibes viene de Dios a través del Espíritu y a través de la fe. Dios quiere que no seáis necios. Tan necio soy, dijo Pablo. No quiere que seáis necios, sino sabios y entendidos de cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para vosotros. Y quiere también Dios que nos aferencemos a lo que Dios nos llamó, a una vida santa, a una vida libre, a una vida de justicia, de amor, de paz, a una vida de servicio, y que lo hagamos todo para Cristo, en fe y para fe. Que ese Dios de poder, que ese Dios de misericordia opere en vuestros corazones,
y os ayude a salir adelante y me ayude a mí para que podamos salir adelante en las cosas de Dios. Con esta palabra lo que pretendo es que nos afirmemos en el Señor y que le obedezcamos y adelante en la fe. Bendiciones.